Este es el sonido del fuego, del viento, también del agua de los bomberos, mientras una casa se quema en Los Ángeles, una de las 10.000 estructuras devastadas por los incendios que están afectando en este momento al sur de California. Hay muertos, más de una decena, y una ciudad, su entorno sobre todo, absolutamente irreconocible. Mi compañero Pablo Scarpellini, que es periodista del Mundo allí en Los Ángeles, no solo ha sido testigo directo de esta catástrofe, porque creo que lo podemos llamar así de todas, sino que es uno de los afectados junto a su familia, así que esta también es su historia. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 13 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. This morning, the firestorm officials had feared becoming a reality, with a third out-of-control wildfire exploding overnight in the Los Angeles area. El panorama es el siguiente: Los Ángeles en llamas, bajo 5 incendios, y unas imágenes que son del todo apocalípticas. Hola, Pablo. Hola, Javi, ¿cómo estás? Eso quería preguntarte precisamente yo a ti, Pablo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os están afectando los incendios a vosotros, a tu familia? Sí, está siendo una experiencia muy traumática y bastante transformadora. Lo que empezó como, pues eso, un incendio muy fuerte se ha acabado convirtiendo en algo que nos ha afectado personalmente. Mi mujer fundó un preescolar, un programa de inversión en español para niños pequeños en Altadena hace 10 años y el edificio principal ha quedado completamente en llamas, ¿eh? No hay absolutamente nada. Así que ha sido muy, muy terrible, devastador. Aparte del miedo de pensar que nuestra casa se podía quemar, que nosotros vivimos en Pasadena, y de las órdenes de evacuación, el estar pendiente del colegio, que no está nada lejos, que está a 10 minutos de aquí, y al final ver cómo se quemó ayer, nos enteramos antes de ayer, y bueno, la sensación es espantosa. Mi mujer está destrozada, estamos todos muy afectados. Hablamos de 5 incendios, todos ellos rodeando la ciudad de Los Ángeles, que está en el sur del estado de California. Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, lo es por población. Hay en este momento cerca de 200.000 personas que han tenido que ser evacuadas y 15.000 hectáreas ya totalmente quemadas. El más extenso de los incendios es el de Pacific Palisades, luego está el de Eaton, que afecta a las zonas de Altadena y Pasadena, que es donde vivís, Pablo. Hemos visto un incendio tras otro en este caso. Un viento brutal que ha colaborado a propagarlo todo, desde luego. Vecinos que no sabían si huir o si no huir de sus casas y que no sabían, en el caso de huir, hacia dónde hacerlo, porque estaban rodeados por el fuego. Ha sido una combinación letal de vientos históricos, récord de casi 160 km por hora, con el invierno más seco, decían los datos de los meteorólogos, desde 1964. Entonces, te puedes imaginar. Lo vi de primera mano porque el conjunto donde yo vivo tiene árboles de 30, 40 metros, árboles que llevan ahí toda la vida, como quien dice, y 2 de ellos se desplomaron como gigantes. Uno de ellos cayó delante de mi casa con un terremoto, con un temblor bestial, y inmediatamente después se prendió el fuego en la montaña, que se veía al fondo, y se propagó a una velocidad salvaje. Lo que al principio decían que era X hectáreas, media hora más tarde era X multiplicado por 6, ¿eh? Y eso ha sido un poco lo que ha pasado. Primero empezó, como sabéis, en Pacific Palisades, en la zona de Malibú, en el otro lado de la ciudad. Después se prendió en este lado y por lo que he visto en los mapas casi han llegado a tocarse los dos fuegos de la velocidad a la que están viajando. Okay, grab this pole. Grab this pole. Thank you. Thank you. I'm going to get your walker down. Hold on to that, okay? Fruto de todo esto se han vivido escenas de pánico total y absoluto, con gente asistiendo directamente a cómo se quemaba su propia casa desde la acera, ¿no? Desde la propia puerta de su casa. Escenas también de caos con los vecinos y con sus coches. Los incendios están siendo brutales y hay un salto en esa brutalidad
Y es que no se quedan, digamos, en incendios forestales, no son solo incendios forestales que están quemando árboles de monte, sino que están afectando, como estamos viendo, afectando además de lleno a zonas urbanas. Eso creo que le da un toque más de apocalíptico. Miles de casas, barrios enteros, zonas de ocio, de restauración, cafeterías. Claro, detrás de todo eso está el factor viento, como comentábamos, pero también está el asunto del agua. El agua que no ha caído, digamos, la sequía que sufre ese estado, y la que no había, agua que no había en los hidrantes para los bomberos. En el caso de Altadena, son ciudades que están literalmente pegadas a la falda de la montaña. Yo llevo años moviéndome por esta zona y tengo amigos que tienen sus casas pegadísimas. Y cuando había esta clase de incendios, que los ha habido en el pasado, yo he cubierto algunos, las casas que realmente estaban en peligro eran las que estaban muy pegadas a la falda. No bajaba más de ahí, pero es que lo del tema del viento ha sido demoledor. Y lo del tema del agua, sí, nos hemos encontrado con que la presión del agua en las bocas de riego, de donde los bomberos se conectan, era presión muy baja. Supongo que también en parte derivado del hecho de que había montones de vecinos, yo entre ellos, regando mi casa, las paredes, los techos, en una especie de medida desesperada para ver si se podía salvar. Porque te cuento, una de las cosas que ha pasado aquí, que ha sido moneda común para todo el mundo, es que los bomberos no estaban ni iban a estar. Es decir, las casas, si tú sabías que tu casa se iba a quemar, no podías llamar al 911, al 911, servicio de emergencia, y decir, oiga, vengan a ayudarme, porque sabías que no iban a venir. Estaban completamente desbordados. Primero habían colapsado los servicios en la zona de Pacific Palisades y de repente se junta con un segundo incendio casi de la misma envergadura, con lo cual era imposible responder. Entonces he visto a mucha gente y de hecho historias, Javi, de gente que se quedó a salvar su casa y algunos lo lograron porque vieron cómo se le encendía el poste de teléfono delante de su casa y lo combatieron porque si se hubieran ido, como el resto de sus vecinos, ya no tendrían casa. Fíjate, ahora que dices esto, ¿hay alguna imagen, Pablo, alguna historia que te haya, digamos, que te haya marcado en las últimas horas de alguien cercano, de alguien que conozcas, que se haya salvado? ¿Una historia en positivo de alguien que haya tenido suerte con su casa, por ejemplo? Sí, dos. Qué bueno que me preguntes, porque sí, no todo tiene que ser una historia amarga, ¿no? Dos personas, las dos relacionadas con Rayuela, con el colegio de mi mujer, dos padres que llevan a sus hijos al colegio. Los dos consiguieron salvar sus casas entre un mar de cenizas. Sus casas eran las únicas que quedaban en pie. No se explican cómo, no saben muy bien. Una de ellas sí. Una de ellas, ayer hablé con el marido y me dijo, mi casa es la única que se ha salvado en una milla a la redonda, que viene a ser pues 1,6 kilómetros, algo así, ¿no? Y me decía, y sé por qué. Porque justo cuando yo salía de mi casa pasaba un señor de esos que hacen servicios de lavado de coches a domicilio, que llevaba sus tanques de agua en la furgoneta y le pidió que le regara la casa mientras las otras ardían. Y eso fue lo que le salvó la casa. O sea que imagínate el milagro, ¿no? Pero de las 15 familias que iban al primer edificio de Rayuela, del colegio en español, 7 han perdido sus casas. O sea que es una tragedia descomunal. Sí, porque para que nos hagamos una idea, Pablo, ¿cuál es el nivel real de devastación? Porque es verdad que uno lo ve por televisión, yo mismo, pero claro, no es lo mismo, entiendo, estar viéndolo por televisión que estar viviéndolo, digamos, en primera persona, que estar ahí, que sea tu casa la que veas, como tú lo has visto, peligrar, que todo lo que conocías se haya, digamos, reducido a cenizas en tu barrio, donde haces tu vida. Esto es muy complicado, entiendo. Para que lo entendamos, te leí además en las crónicas, y esto es algo que se me ha quedado a mí grabado, creo que era uno de tus hijos, que te decía que la ciudad que conocíais hasta ahora, eso Sí. ya no existe, esa ciudad. Sí, mi hija de 15 años me decía, papá, en Los Ángeles que nosotros hemos conocido ya no existe. Porque decía, emocionada, y a mí me hacía casi llorar, me decía, es que esta es nuestra vida, ¿no? Obviamente Los Ángeles es muy grande, pero nuestra vida era el colegio, era Rayuela, y ahí han pasado veranos, y ahí cuando eran muy pequeños, y ahí han trabajado, ahora como adolescentes, ayudando a los niños, enseñándoles español, porque ellos hablan español perfectamente, y eso ha quedado arrasado. Y no solamente el colegio, porque el colegio estaba en una manzana donde había un supermercado, donde había una ferretería histórica, que para que te hagas una idea, salía en aquella serie de aquellos maravillosos años, hay una escena donde aparece la ferretería, son negocios históricos que han estado 60, 70 años ahí, toda la manzana completamente desaparecida, completamente volada, reducida a escombros. Entonces me decía un vecino cercano, me decía, Pablo, es que esto no solamente es lo que vamos a tardar en reconstruir las casas, es que nuestra calidad de vida
ha desaparecido. ¿Dónde vamos a ir a comprar comida? ¿Dónde vamos a ir a tomarnos un café? Todos esos negocios, que eran los negocios, además, de las pocas zonas donde había negocios autóctonos, de pequeños negocios, nada de grandes franquicias, ni McDonald's, ni Subways, pequeños emprendedores que habían montado su negocio y le daban un sabor distinto a esta comunidad. Todo eso ha desaparecido. Listen to radio and television for details. Esta área debe ser evacuada de emergencia. Hay un detalle que me ha llamado a mí bastante la atención, que es cómo arden las casas, ¿no? Cómo quedan reducidas a la nada, a cenizas, cómo desaparecen y además bastante rápido y bastante fácil, por lo que parece. Esto creo que tiene que ver con una señal de identidad de Estados Unidos, que es cómo se construye, ¿no? Cómo son los materiales con los que se construyen, en este caso, las casas, las viviendas. Pablo, ¿tú crees que esto ha ayudado a que veamos imágenes de tal devastación como las que estamos viendo, hasta esas casas que estaban casi en la playa, esas mansiones que han quedado reducidas a nada? Sí, totalmente. Bueno, lo hablaba con mi hermano Jorge precisamente anoche, ¿no? Que en parte es una cuestión de eficiencia por ese lado, ¿no? Por otro lado, el tema de los terremotos, que las casas las construyen de madera, pero vamos, yo he vivido en Nueva York muchos años y la zona de New Jersey es exactamente lo mismo, ¿no? Son estructuras de madera forradas de papel y luego les ponen un pladur encima y vámonos, ¿no? Y lo curioso es que todas esas casas multimillonarias que habéis visto en las noticias de los actores, de Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, compañía, que se han reducido a cenizas, resulta que son exactamente iguales que las casas de la gente más humilde, ¿no? Unas de madera con una separación de, me parece que son 6 pulgadas entre las vigas de madera y el resto es un pladur. Cuando cuelgas un cuadro en Estados Unidos, tienes que usar un aparato para poder buscar exactamente dónde está esa pequeña viga de madera, porque si no, realmente lo estás metiendo en un trozo de pladur y el cuadro se puede venir abajo. It's just a catastrophe in Southern California. Obviously, there have been horrific fires in many places. This is literally where I live. Everything. The market I shop in, the schools my kids go to. Una de las curiosidades de estos incendios es que están afectando a una lista además muy alargada de personajes famosos, de celebrities, de deportistas, de actores, actrices. Lo han explicado, como es el caso de la actriz Jamie Lee Curtis en la televisión, pero hay muchos casos en las redes sociales. Seguro que tú que nos estás escuchando has visto a algún famoso contar que ha perdido directamente su casa, que su casa estaba en una de las zonas afectadas. Pablo, para la gente que no conozca Los Ángeles, que no conozca ese entorno de Los Ángeles, de esa ciudad, o para quienes la conozcamos tan solo por las películas, por las series, por las redes sociales, cuéntanos cómo son esas zonas afectadas, quién vive ahí, cómo son esas casas. Depende, es decir, si hablamos de la zona de Altadena, es gente de clase media alta, casas antes te iba a decir de 1 millón para arriba, pero ahora es de 1,5 millones para arriba porque ya es imposible conseguir nada decente por menos de $1,5 millones. En el caso de Pacific Palisades, que es una zona que está entre Santa Mónica y Malibú, justo en la curva que hace ahí el océano Pacífico. Son zonas muy bonitas, ajardinadas, y es mansión tras mansión, normalmente protegidas por grandes árboles, por líneas de ficus para que los curiosos no puedan ver a través. Y bueno, son mansiones descomunales. Pero ya te digo, al final, una vez que las ves en cenizas, lo que quedan son las estructuras de las chimeneas de piedra, las pocas que tienen. El resto es madera y papel. Claro, al final, aunque la casa sea, pues en fin, ¿no?, más grande o más lujosa, pues el fin ha sido el mismo en este caso. Pablo, yo te pregunto por algo un poco más personal con todo lo que estás viviendo. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo al ver que todo el lugar donde hacía su vida, donde tenía su vida, digamos que ya no existe? ¿Esto es para ti lo peor que tú has visto, que has vivido? Yo para mí, desde luego. Esto es lo peor que he vivido en todos los años que llevo en Estados Unidos. Bueno, tuve la desgracia de vivir lo del 11S, el 11 de septiembre, que lo fui a cubrir y vivía muy cerca en Nueva York, y pues, eso fue bastante más traumático, supongo. Esto es un trauma diferente. Pero es una mezcla de impotencia, de incertidumbre, de miedo y de mucha tristeza. También de emoción, porque ayer mucha gente se acercó
a darnos su apoyo, porque saben lo que ha costado levantar ese colegio y lo que han sido años de esfuerzo y de tesón y lo que le puso mi mujer para conectar con las familias y dar ese servicio en español. Y fue muy emocionante el ver cómo la gente venía y decir, no os preocupéis, lo vamos a levantar, vamos a donar. Hemos abierto una campaña de GoFundMe para ayudar al colegio, que es Rayuela, como la novela de Julio Cortázar. Y ahí está, el que quiera ayudar, bienvenido, necesitamos toda la ayuda necesaria para poderlo levantar. Nos sirven 5 euros, nos sirven 10 euros, lo que sea. Y esto, la verdad, y esto es cierto, es muy necesario, ¿no? La reconstrucción, porque las pérdidas, desde luego, son ya 1.000 millonarias, y veremos lo que ocurre también con las aseguradoras en este caso. De momento, hay una gran pregunta, o la gran pregunta de quién o de cómo comenzaron los incendios, pues se desconoce y están lejos todavía, ¿no? De extinguirse los incendios, y se empiezan a dar ya algunos casos de saqueos. Leemos algunas noticias que tienen que ver con esto. Pablo, eso de volver a la normalidad, a la vida tal y como era antes para vosotros, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que tiene pinta de que va a ser muy diferente, sí. Y creo que va a costar mucho reconstruir, porque son muchas las estructuras dañadas, las asistencias, lo que tarden en ayudar. Sé que va a haber mucha ayuda. Este país, afortunadamente, en ese sentido es muy generoso. Ya lo vivimos con la pandemia, una lluvia de dinero para ayudar a los negocios, a las pequeñas empresas, a la gente. Espero que ocurra eso, pero también espero que va a ser difícil reconstruir y volver. Entiendo que al gobierno, al condado de Los Ángeles, al gobernador de California no le interesa en absoluto que se vea esta zona de devastación. Intentarán moverse lo más rápido posible, pero vamos a tardar mucho tiempo en volver a ser igual o parecidos, ¿no? Igual no creo que vuelva a ser nunca. Pues, Pablo, yo desde aquí te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que nos hayas contado tu testimonio, que nos hayas contado al final vuestra historia, la de tu familia, más allá de la información, porque al final esto es verdad que es un podcast informativo, pero tú has sido testigo directo de esto, tú lo estás sufriendo y nos lo has contado, así que te lo agradezco, ¿no? Que nos hayas contado cómo os han afectado estos incendios, desde luego catastróficos. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Javier. Es duro ser parte de la noticia. Quisiera no haber sido, pero lamentablemente me ha tocado esa suerte. Pues esto es todo. Desde Los Ángeles, Pablo Scarpellini ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.